Miren lo que escribió William Ralph Ing. Él dijo esto: la iglesia que está casada con el espíritu de esta era se convierte en viuda en la próxima. Lo voy a decir una vez más: la iglesia que está casada con el espíritu de esta era se convierte en viuda en la próxima. En otras palabras, hoy vamos a hablar de dos espíritus que han sido relevantes desde la resurrección de Jesús y que hasta hoy en día la iglesia todavía batalla en contra de estos espíritus. Y muchas, escúchalo bien, iglesias son influidas, dominadas y guiadas por estos espíritus. Recuerda que no todo edificio que aparenta ser iglesia es una iglesia. No todo hombre o mujer, nomás por tener educación y credencial, es pastor o pastora. ¿Cuántos dicen amén? Muchos hemos atravesado iglesias con buenas intenciones, con grandes y hermosas familias, pero sin un pastor verdadero. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Y aquí está el dilema en ser cristiano. El dilema entre ser cristiano hay muchos, pero uno de ellos es poder discernir la diferencia entre el Espíritu Santo y lo que es el espíritu del hombre. La semana pasada, si no estuviste aquí, te animamos a que veas el sermón en YouTube, pero hablamos de que la palabra griega para espíritu es pneuma, y espíritu también significa personalidad. Di conmigo: espíritu, personalidad. Dilo con más ganas: espíritu, personalidad. En otras palabras, lo que el hombre hoy llama personalidad, la Biblia llama espíritu. Tú cargas tu espíritu, un espíritu, yo cargo un espíritu individual, una personalidad individual. Y los espíritus de los que vamos a hablar hoy influyen nuestro espíritu y cambian nuestra manera de comportarnos, porque recuerda, de tu espíritu mana lo que es tu actitud y la manera de compartirte. Y los dos espíritus de los que vamos a hablar hoy va a ser el espíritu del anticristo y el espíritu de Jezabel. Y vamos a responder tres preguntas. ¿Quiénes son estos espíritus? ¿Qué hacen? ¿Y cómo nosotros vencemos estos espíritus? Si estás listo conmigo, di amén. Nomás este lado está listo, este lado como que no quiere. ¿Cuándo está listo? Digan amén. Amén. Vamos a empezar. El espíritu del anticristo, miren en qué manera opera. Next slide. El espíritu del anticristo se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo de 1 al 6. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. ¿Ok? Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. No, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene y efectivamente ya está en el mundo. Vamos a pausar. Nadie puede confesar que cree en Jesús y verdaderamente ser salvo, sino el Espíritu Santo los inspira a hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque muchos hoy en día en este país y alrededor del mundo dicen: soy cristiano, pero no se congregan, no se someten al liderazgo espiritual, no se someten a lo que es la guianza del Espíritu Santo, y por etiqueta solamente falsa dicen ser cristianos. Hay un dicho que aprendí este año pasado que dice: muchos tienen a Jesús en su corazón, pero tienen a su abuelo en los huesos. Lo voy a decir una vez más. Muchos tienen a Jesús en su corazón, pero tienen a su abuelo en los huesos. ¿A qué me refiero? Muchos cristianos hoy en día y siempre han batallado con el tradicionalismo. No es que mi abuelita me enseñó así, pero la palabra verdadera te enseña así. Y uno batalla con la tradición. Es que nosotros crecimos en una iglesia donde el pastor era así. Sí, pero ¿acaso se predica la palabra de Dios, sí o no? Y hoy vamos a entender la diferencia, ¿verdad? De qué espíritu gobierna, porque el espíritu del anticristo quiere convencernos, quiere torcer la palabra de Dios, y en eso vamos a entrar más de lleno. Sigue diciendo Efesios: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Hay muchos pastores apantallando ser predicadores, pero en verdad son
locutores que animan al pueblo sin la palabra de Dios. Y uno tiene que saber la diferencia. Nosotros somos de Dios. Y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Entonces, este es el espíritu del anticristo. ¿Okay? Te hago esto saber porque esto es bíblico. Esto es un espíritu que nos engaña, que trata de convencernos. Y muchos posiblemente piensan y dicen, pastor, yo pensaba que el anticristo nomás era una persona que se revela en Apocalipsis. Sí es cierto, es una persona que un día va a surgir y va a convencer a muchos y va a torcer la palabra de Dios, va a hacer milagros, y eso lo cubrimos en la serie de Apocalipsis hace unos años. Pero también es un espíritu que influye a personas individuales. El segundo espíritu, el espíritu de Jezabel. Mucho se ha hablado de este espíritu. A muchos les encanta hablar de este espíritu, muchos nos encanta identificar y señalar este espíritu, y hoy vamos a tocar este espíritu brevemente, no vamos a tocarlo de tan en lleno. Ven el miércoles que vamos a profundizar más de este espíritu, y si tienes preguntas, tráeselas a tu líder de grupo. Apocalipsis 2, 18 al 23. Antes de leer este pasaje, te animo a que vayas y leas la historia de Jezabel. Esta persona, este espíritu fue una persona, una reina, que influyó, y básicamente, como se dice el dicho, ella vestía los pantalones de su matrimonio. Ella mandaba, y ella era una persona diabólica, y la Biblia nos enseña que esta persona, escúchame bien, fue la primera persona en la historia de la humanidad que persiguió al pueblo de Dios. Imagínate, era una líder del pueblo de Dios y estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Y esto es poderoso, porque este espíritu de Jezabel todavía sigue influyendo en las iglesias y fuera de la iglesia. Apocalipsis 2, 18 al 23, mira lo que dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Dice, conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Note que el Espíritu Santo siempre va a reconocer las cosas buenas que hagamos, pero no significa que va a parar de corregirnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque miren lo que inmediatamente les dice. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de sus inmoralidades, pero no quiere hacerlo. ¿Cómo es la gracia de Dios que aún a los falsos y malos espíritus que nos influyen, a la persona le da tiempo de arrepentirse de esos espíritus? Por eso le voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Y nota cómo termina: a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Rápidamente encontramos que estos dos espíritus son bíblicos. Y conmigo, son bíblicos. Dile a tu vecino, son bíblicos. Antes de entrar a lo que es la pregunta ¿qué hacen?, quiero que me presten atención. Si la palabra espíritu en la Biblia representa lo que es la palabra personalidad de hoy, tenemos que entender de que sí hay momentos en nuestra vida que cosas, lugares pueden ser poseídas por demonios. Lo hablamos en esta serie. Estos se llaman principados. Aún así, cada quien tiene su perspectiva en el espíritu. La meta de esta serie no es de que salgas de la iglesia mirando demonios por todas partes. Alguna gente nomás está fea y no lo pueden evitar. ¿Okay? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Okay? Alguna gente así nomás a veces es mal educada, pero no todos son demonios. Porque en mis últimos 5 años que llevo aquí como pastor, he tenido la dicha y el privilegio de tener que escuchar a algunas personas que me dicen: pastor, hay que orar por este edificio porque hay demonios en tales lugares.
Y yo los escucho, y cuando yo vengo a solas a orar y a trabajar en la oficina, para mí este es uno de los lugares más apacibles de Stockton, para mí. Y como cabeza del hogar de esta iglesia, Dios a mí no me ha enseñado demonios. Ahora, habiendo dicho eso, no ignoro de que hay una posibilidad. Yo siempre le digo a la persona, hermano, pues usted ore. Yo quiero venir a ungir las bancas. Únjalas, no se preocupe, nomás no use mi aceite, traiga su propio aceite. ¿Verdad? Porque mi aceite me lo trajo Arely de Israel y eso no lo quiero gastar en cosas que usted ve. Porque yo aquí no veo demonios, ¿verdad? Yo no siento esa opresión. Pero a lo mejor a Dios le está revelando algo a alguien más. Porque déjame decirte algo, cuando primero me hice pastor y nos unimos como iglesia, algo que sí encontramos, algunos de ustedes se van a acordar, cuando hicimos esa limpieza gigantesca, encontramos un mono, una mona de voodoo en el closet de las mesas. Lo encontramos, literalmente con sus agujas, con su nombre y toda la cosa. Y la gente me lo enseñó, me dijo, pastor, ¿qué hacemos? Dije, tírenle la basura, ustedes reprendan a todo mal espíritu. Y cuando empecé a darme cuenta del historial de esta iglesia, pude discernir de que obviamente estos espíritus de Anticristo y Jezabel, y la gente que ha estado en Calvary First, que ahora es Rúa, y también los que han vivido por lo que es Alfa y Omega, sabemos que estos espíritus están activos y quieren destruirnos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y te digo esto porque el cristiano no puede ser poseído por estos espíritus, pero sí puede ser influenciado. Y vamos a hablar qué hacen estos espíritus. Una vez más, no puedo entrar mucho en de lleno. Si tiene preguntas, escríbalas, dígamelas allá afuera o venga el miércoles para hablar más acerca de ellos. Entonces, ¿qué hacen estos espíritus? Vamos a hablar del anticristo primero. El espíritu del anticristo predica la buena moralidad, no el arrepentimiento. Una vez más, el espíritu del anticristo predica la buena moralidad, no el arrepentimiento. Por eso mucha gente está cegada por la religión y cree que el ser una persona buena y ser cosas buenas y dar a lo que son hechos o organizaciones de caridad ya están salvos. Hay mucha gente en la iglesia, Dios nos lo dice, a través de parábolas de las 10 vírgenes, solo 5 llegaron a las bodas del Cordero. Muchos me dirán en ese día, hicimos estas cosas en tu nombre, y Jesús les dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede uno ser un hacedor de maldad cuando por sus obras está haciendo cosas buenas? Porque lo que importa es lo que está por dentro, hermanos. Si tú te das a ti crédito por las cosas buenas y le quitas la gloria a Dios y el fruto del Espíritu Santo, estás condenándote a ti mismo hacia el infierno. Alguien diga amén, hermanos. Entonces, esta era la que vivimos. Gloria sea a Dios, porque tenemos un buffet, un banquete de predicadores que ya ni siquiera tenemos que pagarles. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan en esos tiempos cuando Benny Hinn, T.D. Jakes, Gigi Ávila y todos aquellos nos vendían sus predicaciones? ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? Que se vale, hay espacio para eso. Pero ahora hasta puedes encontrar las mismas predicaciones que tenías en tu VHS en YouTube. Puedes encontrar buenísimos predicadores, mejores que yo en YouTube. La diferencia, hermanos, es cuál predicador está predicando la palabra de Dios. Ahí está el reto. Porque hay muchos, una vez más, predicadores que aparentan predicar la palabra, pero solamente están animando al pueblo y están diciéndole lo que ellos quieren escuchar. Algo que ahorita mucho se predica a los jóvenes y a las generaciones, aún adultas, les dicen, ven como eres y sal como eres, Dios así te ama. Es una verdad incompleta. Dios te dice, entra como eres y deja que te transforme. Deja que te enseñe tu pecado. En esta iglesia nunca vamos a predicar algo que no sea la palabra de Dios. Sí vamos a usar lo que son ideas o cosas que están pasando en el mundo para enseñarte cómo la palabra es relevante, pero nunca nuestra fundación va a ser afuera de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque al final del día tenemos que llevar a la gente hacia el arrepentimiento. A que ellos entiendan de que aparte de Jesús no tenemos vida. Él es la verdad. Él es el camino hacia el Padre, hermanos. Y que Él nos ha dado una vida nueva, hermanos. Porque si adoptamos el concepto del mundo y decimos, pues ven y entra como eres y te aceptamos como eres, nota que aún ellos no pueden vivir esta verdad. ¿Cómo? Porque si ese fuera el caso, entonces deja que la gente que son, ¿cómo se dice en español? Pedofilios, pedophiles. Deja que ellos enseñen a tus hijos en la escuela dominical. Si entraron con esas tendencias, que sigan con esas tendencias.
Deja que el alcohólico que viene a la iglesia se mantenga a ser alcohólico y deja que él sea líder de jóvenes, a ver cómo te va. Hoy de repente decimos, es que eso no es lo que nos referimos. No, si los vas a aceptar como eres y que se queden como son y no les vas a enseñar el evangelio, pues que las consecuencias también sean tuyas. Si ven que no es religión, no es legalismo. En esta iglesia permite que no el pastor, pero que el Espíritu Santo te transforme. Que el Espíritu Santo te revele, que sea, gloria sea a Dios que ya no eres drogadicto, gloria sea a Dios que ya no eres alcohólico, gloria sea a Dios que ya no eres pandillero. Pero ¿cuántos sabemos que muchos todavía lidiamos con el rencor? Todavía lidiamos con el chisme, todavía lidiamos con lo que es lo que nos hicieron en el pasado, todavía seguimos a lo que es arraigados, ¿verdad? Y imprisionados a lo que es el temor que nos paraliza. Hello. Porque el espíritu del anticristo solamente te va a hablar de rosas, de arcoíris, de buena moralidad, y te vas a salir sí sintiéndote bueno, pero yo prefiero que un doctor me diga, mira, tienes un problema en tu corazón, ocupamos hacerte una cirugía que va a tomarte tiempo a que te recuperes, te va a doler, a que nomás me diga, no te preocupes, estás bien, tú sigue tomándote tu Tylenol, tu 7-Up, tu Vicks, ponte tu Vaporú y todo va a estar bien. Porque el Vaporú y el sana colita de rana todo lo cura, ¿verdad, hermanos? Claro que no. Hay cosas en nuestra vida que ocupan una cirugía drástica. Y cuando uno viene a los caminos de Dios, Él dice, hijo mío, te amo así como estás, pero te amo tanto que morí por ti para no dejarte como estás. Porque si te dejo como estás, vas a arruinar tu matrimonio, vas a arruinar tu familia y vas a arruinarte a ti mismo. Ese es el Dios que servimos. El espíritu del anticristo afirma lo mundano, pero cuestiona siempre la palabra de Dios. Hoy vas a verlo como algo normal. Muchas iglesias afirman lo que es el mundo. Hasta traen costumbres del mundo a la plataforma. Hasta predican cosas del mundo. Hasta te animan a que busques las cosas del mundo. Pero si tú les mencionas la palabra de Dios y cómo se debe de aplicar, se ponen a la defensiva. Algunos de ustedes eran de esas personas que cuando el pastor o su hermano, su hermana, el líder les decía, mira, así no es como debes de vivir una vida cristiana, mira lo que dice la palabra de Dios. Luego nos ponemos a la defensiva. Es que yo siento que la palabra no importa tu sentir, porque tú no moriste para esta palabra de Dios. Y tenemos que recordar que no nomás Jesús murió por nuestra salvación, pero hubo gente, hombres y mujeres que murieron para proteger lo que hoy llamamos Biblia. Los apóstoles murieron para escribir estas cosas que hoy tomamos como la ligera. Y el espíritu del anticristo convence a la iglesia y convence a pastores, no prediques en contra del pecado, no prediques en contra de la inmoralidad sexual, no prediques en contra de estos jóvenes, atráelos y que eventualmente ellos lo averigüen. No, hermanos, gracias a Dios que yo tuve buenos papás que entendieron que había etapas en mi vida que yo nomás tenía 13 años y era un mocoso, un niño que no sabía nada, y me enseñaron lo que no sabía, aunque yo pataleaba y era berrinchudo. Lo mismo en el espíritu. Hay gente que entra y empieza en los caminos de Dios, y Dios te va a enseñar que su palabra es la autoridad de la vida. El espíritu del anticristo replica, mira lo que dice, replica la cultura secular. En otras palabras, lo repite y suprime la cultura sagrada. En otras palabras, el espíritu del anticristo quiere que tú seas como la cultura. El espíritu del anticristo quiere que tú seas igual como los mundanos. Y hasta te convence de que estás haciendo bien, ¿verdad? Y te convence a decir, bueno, es que si yo no me asocio con ellos, ¿cómo los voy a ganar? ¿Cuándo fue la última vez que en verdad ganaste a alguien para Cristo Jesús? En la quinceañera, que tanto estás ahí bailando y danzando y emborrachándote. Hay una diferencia entre gozar de la vida, en ir a estas bodas mundanas que son familiares. Hay una diferencia porque aún Jesús, su primer milagro fue una boda. Y no era una boda cristiana. Déjame decirte algo si no lo entiendes, pero Jesús convirtió el agua en vino, no jugo de uva. Entonces cada lugar tiene su espacio, pero Jesús aún así siempre fue la luz del mundo. Siempre marcó la diferencia. El espíritu del anticristo lo hemos visto en las iglesias, y es triste, ¿verdad? Especialmente cuando es Halloween, cuando son días festivos, como el Super Bowl. Miré unos videos en las redes sociales de una iglesia, llenísima esta iglesia,
con luces, se parecía a un templo de la más alta categoría, y el pastor hizo un halftime show durante su predicación. Y bailó a la canción de Miley Cyrus de I Came In Like a Wrecking Ball, se disfrazó casi como ella. Hizo una canción también de country, donde básicamente hablaban de tomar cerveza y de whisky para gozar de la vida. Y la gente ahí adorando a Dios como si fuera parte del grupo de alabanza. Y eso en verdad, hermanos, se llama lo que es la táctica de la iglesia, que se le llama the attractive church, la iglesia atractiva, donde gente literalmente toca música de Coldplay, música mundana, para atraer a la gente. Y ya ni siquiera hacen diferencia entre la iglesia y el mundo. Al final del día, escúchenme bien, cada uno de nosotros tenemos nuestra opinión en lo que es escuchar música mundana o no. Cada quien tiene su opinión. ¿Ok? ¿Cuántos decimos amén? Pero hay una diferencia en tocarla aquí en la iglesia y pretender de que es alabanza de Dios. Yo por eso he tenido que corregir a ciertos jóvenes que tocan música mundana en la guitarra, en el piano, en la batería, y uno lo reconoce y le dice, hey, aquí este lugar es sagrado. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Porque al final del día tenemos que marcar una diferencia. El anticristo quiere que todo se vea igual, con el afán de crecer una iglesia. ¿Sabías tú que nosotros podemos hacer que esta iglesia crezca fácil y rápido? Nos ponemos más en deuda, ponemos luces, ponemos música, hacemos lo que el mundo hace y el mundo va a ser atraído. ¿Por qué? Porque yo puedo predicar un mensaje de ánimo, un mensaje que levante tu espíritu, que nunca te hable de Jesús, y la gente va a ser parte de un club social tan increíble, pero no va a ser el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel promueve la inmoralidad sexual como algo normal. Por eso, hermano, no se sorprendan, y lo hablamos en estas semanas anteriores, por eso hoy nuestros jóvenes, nuestras jovencitas más que los hombres, creen que es normal decir soy cristiana y a la misma vez hacer pornografía. Esto ya está pasando. Hay una página de internet que se llama OnlyFans, que se llama solamente fanáticos, donde tú le pagas a estas muchachas para que te puedan dar estas fotos de ellas desnudas, de estos videos desnudos. Pastora, ¿cómo sabe usted? Porque pasan las noticias, no seas así por favor, hermanos. Y yo tengo que estudiar algunas de estas cosas para saber, porque esto a mí me sorprendió. Me acabo de enterar de esto este año, ¿para qué te miento? De gente, muchachos, que creen que es normal tener muchas mujeres, ser un mujeriego y aún así afirmar y decir, pero yo tengo valores cristianos. El diablo también se viste de luz. Entonces el espíritu de Jezabel influye al mundo y influye también en la iglesia, jóvenes, hombres y mujeres. Quiero que sepas esto, el espíritu de Jezabel no nomás es para las mujeres. Este espíritu también afecta a los hombres. No sé si sabías esto. Vamos a hablar ahorita un poquito de esto. Este espíritu ha dividido y destruido iglesias porque el pastor no se cuidó y cayó en adulterio. La iglesia donde fui yo a pastorear en Sacramento, para que tú sepas, aún antes de yo regresarme a Stockton, todavía la comunidad de nuestro alrededor conocía esa iglesia como la iglesia donde el pastor se acostó con sus secretarias. Una iglesia de 1,000 personas, bendecida. Tenían como, si no me acuerdo bien, tenían como 5 pastores, 5 servicios cada domingo. Y cada pastor se encargaba de cada uno de esos servicios. 1,000 personas, de ahí salieron muchas iglesias de Sacramento. Si te menciono el nombre, tú vas a saber a qué me refiero. Pero por la falta de un hombre que se mantuvo en la integridad y por la falta de cuidar la cultura de la iglesia, para que veas qué tan depravado cayó esta iglesia, hice eso porque el pastor me contó la historia. En sus eventos caritivos de la comunidad, donde regalaban mochilas, donde hacían eventos para los niños, los diáconos, poniéndole en vasitos de raspado a lo que era alcohol. Ahí descaradamente. Y uno de mis mentores que estuvo en esa iglesia los corrigió. Dijo, hey, ¿ni con los niños te da vergüenza? Ay, por favor no seas santurrón. Ese es el espíritu de Jezabel. Porque el espíritu de Jezabel opera en rebeldía. Y ves que también puede atacar a los hombres, que los convence de que yo que ahora ya tengo título como diácono, como pastor, yo ya estoy más allá de la autoridad de Dios. La sexualidad opera muy grandemente y 3 cosas que nos enseñan como pastores y nos tenemos que cuidar es el amor al dinero, el orgullo y el sexo opuesto.
¿Está escuchando, iglesia? Y no nomás atacan a los pastores, pero atacan a las cabezas del hogar. Esa muchacha, esa compañera de trabajo, a alguien le estoy hablando, no nomás se trata bien porque estás guapo. Dios te quiere tumbar, iglesia. También igual a las mujeres, ese hombre que te cuida y te trata bien, ¿tú no crees que el diablo también conoce que en tu casa te están descuidando? Alguien diga amén, hermanos, por favor. Porque el espíritu de Jezabel no nomás es para el pastor, el espíritu de Jezabel ataca a las cabezas de los hogares, divide matrimonios, destruye familias y le encanta destruir a través de la inmoralidad sexual. Y le está enseñando a nuestra generación que pueden usar sus cuerpos para ser exitosos. Se pueden poner plástico donde quiera, pueden ser un influencer y básicamente estar desnudos y aún así tener en su perfil a Filipenses 4:13. Y ya ni siquiera se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Bueno, los que conocen del Espíritu saben la diferencia. Y el espíritu de Jezabel opera en estas áreas. La próxima cosa, el espíritu de Jezabel se opone a la autoridad de Dios y a su liderazgo establecido. En otras palabras, este espíritu va más allá de un simple miembro o persona en la iglesia que está cuestionando, que a veces se opone a un líder. No, este espíritu siempre está en contienda contra el pastor, contra el líder, contra unas familias. Siempre que hay problemas en la iglesia, esta persona o este individuo que está influenciado por ese espíritu está involucrado de una manera u otra. En los últimos 5 años que yo he tenido el privilegio de ser su pastor, porque he sido su pastor por 3, me acuerdo antes de regresar en ese tiempo Alfa y Omega, tomé consejo de uno de mis mentores que se llama el pastor Eric Baca, que hoy sirve ahora en Washington, en una hermosa iglesia. Me dijo, Jairo, tú tienes que ir a esa iglesia, a pesar de que creciste en esa iglesia, como que nadie te conoce, tienes que honrar esa iglesia, ganarte esa iglesia y enseñarles cómo triunfar. Y me dijo esto que me impactó, dijo, y tienes tú que tener paciencia. Digo, porque para cambiar la cultura de una iglesia ya establecida, mínimo dura 3 a 5 años. No creo que fue coincidencia, escúcheme bien, iglesia, que en 3 años de estar trabajando con ustedes, sirviéndole a ustedes, fue cuando Dios nos abrió puertas para unirnos con Calvary First. Y me acuerdo cuando ya se estaba uniendo la iglesia, el Espíritu Santo me recordó y me dijo, estás listo para empezar una vez más de cero. Entonces ya van 5 años y aún así la cultura apenas se está cambiando, se está renovando. Muchos de ustedes han batallado con este cambio y les doy gracias porque siguen con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Porque es difícil cambiar. Pero en estos 5 años, hermanos, yo me he confrontado, no les miento, con tres personas influidas por el espíritu de Jezabel. Y pues desafortunadamente conmigo fueron mujeres. Y con estos 3 espíritus yo batallé, hermanos, y cada uno fue diferente. ¿Y cómo supe que era un espíritu de Jezabel? Recuerden, a mí no me gusta señalar y poner espíritus en todas partes. Pero después de ver patrones en oraciones, cuando el Espíritu Santo me revela y me dice, esto ya está fuera de tu consejo, ya está fuera de tu alcance, te están enseñando que no quieren someterse y no, escúchalo bien, no subajes mi unción a su nivel. Porque muchos pastores y líderes cometen un error de subajarse. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel quiere provocar en ti una reacción emocional. Quiere que tú también reacciones enojado o enojada. Quiere que tú también reacciones con maldiciones. Quiere que tú también reacciones con pleito y pelea. ¿Cuándo saben a lo que me refiero, hermanos? Porque así empieza la división. Y solamente una persona madura en el espíritu va a poder saber confrontar este espíritu y ponerle un alto y no dejar que la persona les afecte lo emocional. 2 maneras donde yo pude identificar estos espíritus: cuando le quité un título a tal persona y cuando rehusé darle título a tal persona. Cómo me hicieron pelea. Y como escuché, pastor, tiene que hablar de esto porque están hablando de usted de aquello, del otro. Y el Espíritu Santo me detuvía en muchas cosas. Porque Él me recordaba, y no lo hago por presumir, Pablo mismo lo habla en sus cartas. Él les recuerda, yo sé quién yo soy apóstol, llamado y siervo de Dios. Y déjame decirte, yo sé que yo soy pastor de esta iglesia. Yo tengo confianza en la unción de Dios. Y tú como cabeza del hogar tienes que tener la misma confianza de la unción que Dios ha puesto en tu vida. Porque muchos en nuestra inseguridad, el espíritu de Jezabel nos provoca en el trabajo, nos provoca a través de nuestros patrones, nos provoca en la iglesia, nos provoca a través de amigos y amigas. Hello.
¿Y qué hacemos? Caemos en esa trampa de inmadurez. Y es difícil confrontar a este espíritu. Y finalmente, cuando tú oras para que este espíritu se vaya, déjame decirte, se va de la iglesia. Se va de tus relaciones de amistad. Pero el espíritu de Jezabel le encanta traer división, discordia, desánimo, especialmente cuando sabe que tú estás haciendo la obra de Dios en la iglesia, en la ciudad, en tu trabajo. Finalmente, el espíritu de Jezabel torcerá la palabra de Dios para ganar autoridad sobre los demás. Los que me conocen saben que yo amo el estudiar la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes aquí tienen una educación, digamos, de lo que es una licenciatura, una maestría? Levanta la mano. Bachelor's degree, master's degree. Levanta la mano. ¿Quién aquí fue a la universidad? Levanta la mano. Yes, there you go. ¿Y cuántos de ustedes aquí tienen una educación de experiencia, que fueron gerentes, lo que fueron managers, supervisors? Lynn, levanta la mano. Vamos. Dueños de empresas. Luis, levanta tu mano, por favor. Tú eres dueño de una empresa. Gracias. There you go. Tienes que, hermano Juan, también, por favor, hermano. Son dueños de negocio y ahí están con las manos caídas, hermano. No está Beto. Beto, levantaste la mano. There you go. A veces los tengo que recordar de su autoridad, hermanos. Pero ¿cuántos de ustedes saben que es difícil tolerar a alguien que te quiere enseñar a ti cómo hacer tu trabajo? Y te tuerce con métodos tan, para usar una palabra no tan grosera, tan paisas y tan indios estos métodos. ¿Verdad, hermanos? Tan Mickey Mouse estos métodos. Y no nomás afuera, pero en la iglesia. Ay, pastor, es que no la palabra de Dios dice esto y esto y esto y lo otro. Y uno a veces tiene que ser tan humilde y escuchar y decir, hermano, sí, pero note que está fuera de contexto. Hermano, mire que así no hacemos las cosas en esta iglesia. Pero ya la quinta ocasión, ¿cuántos de ustedes son de mi partido? Que después de aguantar a esta persona, después de explicarle, hasta con monitos, hasta con señas, hasta con todo lo que puedas inventar, después de tolerarlos, te da ganas de agarrarlos y darles una cachetada espiritual pero física. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué? Porque la persona que conoce lo que sabe de Dios y conoce la capacidad de uno, sabe que hay un espíritu de rebeldía. Recuerda, el espíritu de Jezabel no nomás se enfada, el espíritu de Jezabel cansa. Chupa tu atención, tu energía, te distrae, te quiere hacer enojar. Y el espíritu de Jezabel, una vez más, tuerce la palabra de Dios para acomodarse a su estilo y así manipula a los demás de la iglesia. El espíritu de Jezabel tuerce la palabra de Dios y lo usa como pretexto para tener reuniones de oración cuando en verdad son reuniones de chisme. ¿Estás conmigo, iglesia? Algo que me acuerdo una vez cuando estaba mi papá todavía aquí con nosotros, nos enteramos de que alguien en la iglesia estaba teniendo reuniones de oración fuera de la iglesia sin pedirme a mí permiso, ¿verdad? Y mi papá me dijo, tú tienes que hablar con esa persona y ponerle un alto. Cuando yo me enteré quién estaba reuniendo, no es que una vez más uno sea vanaglorioso. Yo le dije, papá, ¿tú crees que esas personas me van a traicionar a mí? Ay, me dijo, pero no seas tan vanaglorio. Le dije, no es que tenga vanagloria. Le dije, es que yo conozco la unción que Dios me ha dado. Yo conozco las personas que yo he ayudado. Y hay de ellos que quieran formar de esa reunión un chisme. Hay de ellos. Cuando tú haces eso, hermano, escúchalo bien. Tú operas en un espíritu de paz y autoridad que el diablo no tiene ni siquiera tiempo para distraerte. Y tú te enfocas en las cosas de Dios. Y tú dejas, y mi papá me dice a veces, pero amigo, ¿qué tal si algo pasa? Si algo pasa, vamos a lidiar con ese algo. Pero yo no voy a ser un pastor inseguro que va a aplastar cosas que posiblemente sean buenas. Posiblemente sean buenas. Porque ¿cuántos sabemos que hay alguna gente en la iglesia que hace cosas buenas? A lo mejor por la manera incorrecta, pero hacen cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y como pastor no está en mí yo no fui llamado a ser policía. Yo no fui llamado a estar ahí detrás de ustedes, hermanos. Me enteré que, no. Dios en su tiempo nos revela como pastores. Y te digo esto como cabeza de hogar, te digo esto como esposa, te digo esto como siervo y sierva de Dios. Pídele a Dios discernimiento a cómo operar en el Espíritu Santo que Dios te ha dado. En saber valorar tu unción. Y segundo, saber, porque esta es mi última cosa ya para pasar a lo próximo. El espíritu de Jezabel le encanta la atención. Le encanta la atención. Porque cuando la iglesia se enfoca en el espíritu de Jezabel, se distrae de lo que en verdad Dios quiere hacer con nosotros. Si tú sigues con el mismo problema y con la misma persona, es porque te gusta el drama. Y no ocupas ver La Rosa de Sarón
para jugar Rosa de Salón. La Rosa de Guadalupe. ¿Ves cómo el Espíritu Santo me guió en mis palabras? ¿Verdad? La Rosa de Guadalupe para entender el drama. No, algunos de ustedes que les gusta pelear, no se hagan. Digan amén, hermanos. Vienen conmigo por consejo, les digo cómo actuar. No, pastores, que ustedes no me entienden. No lo entiendo porque yo antes era colérico. Yo antes era enojón y yo ya les he dicho, a mí no me gusta que esa persona salga. Eso sí, yo he estado en juntas, en reuniones, en consejería donde quiero agarrar a esa persona y decirle, hey, tienes 45 años. Por eso los jóvenes a mí no me desesperan. Porque los jóvenes tienen que ser rebeldes, tienen que ser tontos, tienen que ser inmaduros. Por eso es uno joven. Pero oye, ya tienes 50, ya tienes 37, ya tienes 45, ya tienes 80 años. Alguien puede decir amén, hermanos. Pero uno se calla, no por sus fuerzas, pero por el poder del Espíritu Santo. Y Él te enseña a pelear. Y Él te enseña a cerrarle puertas al enemigo. A cómo no cansarte en etapas tan poderosas de tu vida. Ten cuidado, hermanos, con estos espíritus. Y el miércoles vamos a profundizar más. Ahora, te pregunto, ¿cómo los superamos? ¿Cómo superamos estos espíritus en nuestras familias, en nuestras iglesias? Michael, have somebody trade with you so you can help me on the piano. Efesios 4, 11 al 16. Mira lo que dice, Efesios 4, 11 al 16. La Biblia nos enseña cómo vencer estos espíritus. El mismo Jesús constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En otras palabras, Dios ya ha puesto liderazgo para que tú te sometas y puedas vencer el espíritu de anticristo y el espíritu de Jezabel. Ora por tu pastor, porque yo no voy a pretender ser una persona perfecta y siempre ser perfecto, porque un día yo no soy yo no soy especial. Pero si yo permito que este espíritu me influya y tú notas un patrón de diferencia, que no estoy actuando, que no es mi personalidad, tú tienes que venir a confrontarme y decir, pastor, he notado esto, algo está pasando en su vida. ¿Está conmigo, iglesia? Porque lo más triste de la caída de un pastor no es nomás la caída, pero es el abandono de una iglesia que a él tanto ayudó y nunca tuvieron ellos las agallas de decirle, pastor, perdóneme, pero tenemos que corregirlo. Mejor váyase a un sabático, descanse porque algo está peleando, estamos a orar por usted, vamos a invertir, vamos a sentarlo por un rato. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Una iglesia que no nota estas cosas, sino más critica en vez de corregir. Hermanos, yo los ocupo a ustedes igual como ustedes me ocupan a mí. De este modo, todos llegaremos, es el next verse, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo Jesús. Así ya no seremos niños. Hello. Pastor, pero yo tengo 20 años en el Evangelio, pero parece de 2 meses en el Evangelio, hermano. Porque algunos, en serio, hermanos, y no sé por qué les predico a ustedes diferente como los ingleses, pero algunos de ustedes ni se saben la historia de Daniel bien. Hablan de Daniel y de Eliseo al mismo tiempo. Yo los estoy escuchando y por amabilidad y por respeto y porque no me están pidiendo mi consejo, yo los escucho y digo, santo Señor, y lleva 25 años en el ministerio. El espíritu de anticristo posiblemente no te convence completamente, pero te conforma a que tú pienses que ya la hiciste. Ya no ocupo más. En esta iglesia tenemos 10 valores y si les quieres conocer, métete al curso de discipulado. Y el último valor de nuestra iglesia es, nosotros no sabemos todo. En otras palabras, quiero educarte que al tú ser más y más viejo, siempre entiendas, hay algo que yo puedo aprender. Hay algo que este muchacho joven, apuesto, michoacano, ungido de Dios, échame porras, Damaris, por favor. Y amén, tan que sea. Oh, es que está dormido Oliva, hermano. Me puede enseñar. Y yo también puedo aprender de ti. ¿Cuántos dicen amén? Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos.
Más bien al vivir de la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. En otras palabras, hermanos, escribe esto: ¿Cómo vencemos? Conviértete en un maestro de la palabra para que ella pueda dominarte a ti. ¿Sabes cuántas veces a mí no me ha llegado el espíritu de anticristo a tentarme? ¿Tú crees que a mí me alegra ver bancas y sillas vacías? ¿Tú no crees que yo conozco métodos para poder atraer a multitudes a través de diversión, a través de cosas gratis, a través de usar el ministerio de comida para manipular a la comunidad, decirles vengan, los vamos a entretener, vamos a tener música que ustedes conozcan, vamos a hacer este lugar de acuerdo a como ustedes lo quieran? Claro que viene ese pensamiento. Pero ¿qué me sostiene a mantenerme aferrado a que Cristo Jesús es el que construye su iglesia? Su palabra, su palabra. Ustedes saben cuántas veces, y les digo mínimo cada otra semana tengo la tentación de tirar la toalla. Porque el ser el pastor no es fácil. Pero déjame decirte, el servirle a Dios no es fácil. Tengas trabajo o no tengas trabajo, seas rico o seas pobre, ¿cuántos de ustedes saben que el servirle a Dios no es fácil? Pero más cuando estás en liderazgo, el pensamiento viene. ¿Y cómo te sostienes? Por la palabra de Dios. Porque si yo me sostengo de mi estado emocional, hermano, no. Ora por mí, hermanos, porque déjame decirte algo. En este estudio que llevo, en el final de 2025, yo voy a sacar mi maestría de negocio. ¿Y sabes cómo me entra la tentación? Cuando escucho que mi profesor nos dice y los alumnos nos enseñan y los que se han graduado nos exponen a historias de cómo esta educación te puede abrir puertas en diferentes empresas y cuánto ganan de dinero. Claro que uno le entra la tentación de decir, bueno, cuando agarre mi beca, cuando agarre mi diploma, lo voy a usar para mi propio beneficio. Pero el Espíritu Santo me recuerda, estás estudiando para crecer y expandir el reino de Dios. Y mi pago va a ser diferente. Y déjame decirte, Dios sabe pagar. Dios paga muy bien. Dios paga excelentemente bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Te digo esto porque quiero animar a jóvenes, ¿verdad? Algunos que ahorita no están en el santuario. Y padres, quiero que tú animes a tus jóvenes. Yo sé que posiblemente van a ser doctores y licenciados y mecánicos y toda la cosa, pero ¿qué tal si Dios lo usa para ser pastor? Usa a mí como ejemplo. Dios me ha suplido en todas las cosas, pero me aferro a su palabra. Refleja la verdad y el poder de Jesús. No nomás necesitamos conocer la verdad, pero necesitamos reflejar el poder de Jesús. ¿Y cómo reflejamos el poder de Jesús, hermanos? Lo dije en el primer servicio y los uso como también de ejemplo. Nuestra hermana Liz, hace 2 semanas y mañana, porque mañana tenemos nuestro club de libro, nos dijo que en su trabajo le han apodado algo que para mí es algo hermoso. Dice que a ella le han apodado la ministra. En inglés es minister, que se traduce a una pastora. Y ella en su humildad dijo, y yo les digo que no me llamen. Yo la corregí y le dije, no, deja que te llamen así, porque aún los mundanos saben reconocer la autoridad de Dios. Cuando tú operas en la autoridad de Dios, en el ejemplo de Dios, en no nomás hablar de Dios, pero vivir como Dios, en hacer tiempo para Dios, en hacer Dios tu prioridad, vas a ver cómo tus propios patrones, tus propios empleados, tus propios compañeros de trabajo van a poder decir, tú también eres pastor. Y a lo mejor hasta de apodo, de broma, van a decir, oye, el pastor ya llegó. Y tú vas a tener que decir, en el nombre de Jesús, un día posiblemente. Porque no nomás basta con hablar de la palabra, el mundo tiene que ver el poder que Dios nos ha dado. De que si te empiezan a hablar de su enfermedad, de su ansiedad, de su depresión, tú en ese momento le digas, déjame orar por ti ahorita. Ay, pastor, pero eso va a ser muy raro, vamos a estar en el trabajo. Si gastamos tiempo en el trabajo en TikTok, ¿cuánto te cuesta orar por una persona 1 minuto? Hello. Porque yo antes trabajaba también en lo secular, déjame decirte, cómo gastábamos el tiempo. Y por eso también me gustaba gastar el tiempo para las cosas de Dios y le evangelizaba a mis compañeros de trabajo. No digo que siempre van a venir a la iglesia, porque no todos vienen, pero vas a sembrar la semilla y alguien más va a venir a regar y Dios hace que crezca. Pero qué privilegio sería que como Jesús te vean y te digan, oye, como que habla
como alguien que tiene autoridad. Y más cuando saben que ni siquiera eres educado, eres un analfabeto. Wow, qué testimonio poderoso. Que digan, ¿sabes qué? Ya me enfadaste tanto que voy a ir a tu iglesia. Tráiganlos como sean, enfadados o por la comida, como sea, pero el punto es que vengan a la iglesia y que se queden por el poder de Jesús. Conoce la cultura, pero no te conviertas como la cultura. Tenemos que conocer este mundo, hermanos, porque estamos en él, pero no hay que ser como el mundo. Mi profesor de la clase de misión y evangelismo nos dio testimonios a reventar de sus 35 años de misionero en África. Y él nos educó en el hecho de que para uno ser eficaz en el evangelismo, escúcheme bien, si quieres evangelizar, tienes que conocer a la persona. ¿Cuántos de ustedes que han evangelizado o evangelizan saben que hay una diferencia en evangelizarle a un pandillero e evangelizarle a un dueño de una empresa? El lenguaje es diferente. No me refiero al idioma, me refiero al lenguaje de cómo le hablas. Yo me acuerdo que tuve el privilegio de ver cómo mi papá le evangelizaba a la gente de Michoacán, a cómo le evangelizaba a la gente de Michoacán, pero de Estados Unidos, porque son muy diferentes. ¿Qué pasó, pariente? Muy diferente el hablar. El cómo ellos se comunican. Yo por eso me perdía, le decía, ay, mi papá, si es del rancho, mi papá. Pero cuando se tomaba ponerse el saco de pastor, sabía cómo hablar diferente. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Finalmente, a lo que se refiere este punto, la gente no quiere que lo trates como un proyecto. Escucha su historia. Muchos de tus compañeros de trabajo están pasando por trauma que todavía no han superado. Jesús escuchaba la historia de los que lo seguían primero y después les enseñaba la palabra de Dios. ¿Qué le hizo a Zaqueo? Zaqueo, arrepiente de tus pecados y invítame a comer. No, voy a ir a tu casa a comer. Vamos a conocernos, vamos a charlar, vamos a hablar. Y él mismo, Zaqueo, dijo, me arrepiento de mis pecados. Conoce la cultura, conoce tu ciudad, conoce dónde estás operando, pero no seas como tu ciudad. Desea la guía espiritual del pastor y de los líderes de la iglesia y rechaza cualquier tipo de división y falso testimonio. Yo por título soy tu pastor, pero por relación solamente soy pastor de aquellos que me han invitado a ser su pastor. ¿Cuántos saben la diferencia? ¿Cuántos saben la diferencia, hermanos? ¿Quieres en verdad mantener la unidad de la iglesia? No nomás se trata del pastor. Me encanta que me vengan a comentar los problemas de la iglesia. Gloria sea a Dios, porque para eso es mi trabajo. Pero si en ti está matar cualquier chisme, hazlo. Que si vienen contigo y te dicen, oh, ¿escuchaste lo que el pastor dijo, esto y lo otro? Respóndeles como de esta manera. Yo conozco al pastor y él no habla de esa manera. ¿Sabes qué? Ahorita le voy a hablar porque lo tengo aquí en mi teléfono y le voy a decir si eso es verdadero. Y inmediatamente te van a decir, oh, no le digas nada. Yo nomás te lo digo para que ores por él. No, Señor. Mentira del diablo. Porque aún la palabra nos enseña cómo confrontar problemas. Jesús dice, ve con la persona. Si la persona no entiende, entonces ve con los líderes. Y si aún así no entiende, entonces expúlsalos de la iglesia. ¡Wow! Jesús dijo eso. ¿Tú crees que a mí me encanta que la gente se vaya de la iglesia? Claro que no. A mí me quiebra el corazón cuando la gente se va. Aún la gente que me causó canas. ¿Cuántos saben a lo que nos referimos cuando decimos eso? Pero al final del día, si no vas a crecer y no quieres que la iglesia crezca, no tienes espacio en la iglesia de Dios. Tienes que someterte a tus líderes espirituales. Sométete a una vida de santidad, pureza, verdad y sacrificio propio. Te voy a decir algo rápido para los jóvenes y aún para los casados, porque no sé por qué, pero los casados tienen que escuchar esto. Hermanos, escúchenme. No hay tal cosa como lo que es una esposa de trabajo o un esposo de trabajo, porque hay un término en inglés que hoy se usa. Oh, she's my work wife. He's my work husband. Señor, reprenda al diablo. No tienes por qué estar texteándole a una mujer estando casado a las 2 de la mañana en tu baño escondiéndote de tu esposa. Hello. Y viceversa. No tienes nada que ver texteándole a un hombre en la medianoche escondido de tu esposo. Tenemos que mantenernos puros.
déjame decirte algo, un testimonio rápido, ni siquiera sé si mi esposa conoce esto. Cuando yo y ella todavía estábamos de novios, yo le ayudaba al distrito de jóvenes a hacer las convenciones de jóvenes y me usaban para muchas cosas, y en esa ocasión me pusieron de encargado del líder de Ujieres y de la seguridad del evento. Y en ocasiones tenemos que tener juntas con diferentes líderes, y en esta ocasión este año se agregó al equipo una nueva joven, una nueva líder, y me acuerdo que ella y yo estábamos agarrando algo para llevar para atrás al servicio, y noten cómo a veces el diablo, esta muchacha no era mala, pero cómo a veces podemos ser influidos. Noten lo que me dijo a mí. Yo ya estaba estudiando para ser pastor. Esto fue lo que ella me dijo: ¿sabes qué, Jairo? Yo sé que Dios me ha llamado a mí para ser una esposa de pastor. Y esta muchacha no estaba fea, ¿ok? Inmediatamente yo escuché al Espíritu Santo decir: córrele, córrele, córrele. ¿Sí me están escuchando, iglesia? Ay, pastor, pero no estabas casado, pero todavía estaba comprometido y leal a una mujer siendo novio. Jóvenes, más en el matrimonio. El diablo sabe cuando tú estás teniendo problemas en el matrimonio. El diablo sabe cuando tú y tu esposa están divididos. ¿Tú crees que es coincidencia que te mandó esa muchacha, ese muchacho, para que de repente te cumpla todos tus sueños? Claro que no. Es el espíritu de Jezabel y de Anticristo que te convence de tu pecado, que estás bien. Ya para acabar y para despedirnos, miren lo que dice Efesios, el mismo capítulo 17 al 32, rápido, porque sé como muchos no leyeron su Biblia, hoy vamos a leer mucha. Así que les digo esto e insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de mente y ponerse el ropaje de nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de su mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Noten que la palabra de Dios te da permiso a enojarte, te da permiso a ser humano, pero te dice: no peques. Aguántate, controla tus emociones. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo, ni siquiera le den una pulgada. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. En otras palabras, para de hablar vulgarmente con groserías. Hay pastores que en mi ciudad esa palabra no es mala, entonces úsala en el púlpito a ver si es o no es mala. Hello. Edúcales al mundo de que el cristiano habla diferente, piensa diferente, se comporta diferente. Ya no te rías de esos mismos chistes vulgares que antes te hacían reír. Aún eso marca la diferencia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. I'm on the next one. Y perdónense el uno al otro, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y finalizo con este punto: reconozcan a los espíritus de esta era y caminen en la plenitud del Espíritu de Dios. Más claro no pudo ser el mensaje, iglesia. Tú reconoces cómo está operando el espíritu del anticristo en tu vida y en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Reconoce el espíritu de Jezabel y cómo te puede influir, cómo te puede dividir, cómo te puede atormentar. Y pide al Espíritu Santo que te ayude a caminar en el Espíritu de Dios. Que esta semana sea una semana llena de victoria. Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que esta semana sea una semana llena del Espíritu Santo, hermanos. Y te animo en este momento: crece. Pídele a Dios más. Escudriña la palabra de Dios más.
Quiero orar por ti para ser despedidos, hermanos. Te recuerdo una vez más, los jóvenes están vendiendo tacos allá afuera. Ponte en tus pies, quiero orar y bendecirte. Si este mensaje fue para ti en el sentido que tocó algunas cuerdas personales y quieres oración, el altar siempre va a estar abierto, el grupo alabanza va a estar tocando alabanza a Dios. Puedes pasar a orar, si no quieres que ore por ti está bien, nomás bien y ora aquí en tu lugar. Y te animamos en nombre de Jesús, hermanos, padres, por favor, sus hijos, algunos de los jóvenes siguen viniendo a la clase sin su libro, mándalos con su libro, ya les dimos nuevos libros, mándalos con su Biblia. Y padres, por favor, ayuden a esos muchachos a crecer en las cosas de Dios, porque son la próxima generación. Quién sabe si a lo mejor de estos jóvenes va a ser el nuevo pastor. Alex y Dina, me imagino que nunca pensaron al verme a la edad de 13 años cargando a su niño Alex y Michael, iban a decir, ay, este va a ser nuestro nuevo pastor. No, pero Dios en su hermosura hace las cosas. Yo voy a hacer lo mejor para darle mi mejor a sus hijos, pero ustedes ayúdenme también. Vengan el miércoles, si no pueden estar aquí, vengan.